Equilibrio Inestable Podcast. Hoy vamos a sumergirnos en una historia tan oscura como fascinante. La del hombre que se escondía tras una sonrisa pintada de payaso. Un vecino ejemplar, un empresario exitoso y un ciudadano modelo. Que al caer la noche se transformaba en algo indescriptiblemente perturbador. Hoy hablamos de John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. Su vida es un retrato perfecto de la doble moral y la capacidad humana para ocultar la oscuridad detrás de una máscara. Una historia que nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a preguntarnos: ¿qué tan bien conocemos realmente a las personas que nos rodean? Y si te gustan estos episodios donde analizamos la mente humana, los límites de la moral y los rostros ocultos del mal, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este episodio, porque lo que vas a escuchar es tan real como aterrador. Así que, vamos a darle. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el segundo de 3 hijos en una familia obrera aparentemente común. Pero su hogar estaba lejos de ser tranquilo. Su padre, John Sr., era un veterano alcohólico que descargaba su frustración golpeando y humillando constantemente a su hijo. Y mientras tanto, su madre, Marion, se limitaba a observar impotente y temerosa de desafiar a su marido. Gacy creció con una mezcla tóxica de miedo y deseo de aprobación. Aprendió desde muy pequeño que el cariño se ganaba complaciendo a otros y que el castigo era el precio de cualquier debilidad. Sufrió varios problemas de salud, incluyendo desmayos y un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente durante un largo periodo. Algo que, según varios psiquiatras, pudo afectar áreas de su cerebro relacionadas con la empatía y el control de los impulsos. A pesar de todo, intentaba agradar. Era amable, educado y participativo, pero esa necesidad constante de aceptación empezó a convertirse en una herramienta de manipulación emocional. Era el niño que sonreía para sobrevivir. En su adolescencia, Gacy ya mostraba una personalidad dividida. De día trabajaba en empleos de medio tiempo, aprendiendo el valor de la imagen y la presentación. Y de noche, soñaba con un mundo donde él pudiera tener el control, respeto y admiración. Sufría el rechazo de su padre, que constantemente lo insultaba llamándolo débil o afeminado. Y esa herida quedó profundamente grabada. Más tarde se convertiría en un detonante de su violencia y necesidad de dominación. A los 18 años dejó su casa y trató de rehacer su vida. Pero donde fuera que iba, la herida emocional lo acompañaba. Buscaba figuras de autoridad a las que pudiera complacer o manipular. Su habilidad para proyectar una imagen confiable comenzó aquí. Aprendió que si era simpático y servicial, la gente bajaba la guardia. Ese sería el principio de su doble vida. Durante los años 60 y 70, Gacy se reinventó como un hombre de éxito. Se casó, tuvo hijos y abrió su propia empresa de construcción. Era el vecino ideal, generoso, trabajador y siempre dispuesto a ayudar. Organizaba fiestas, cocinaba para cientos de personas y participaba activamente en la política. Incluso se disfrazaba de payaso, Pogo el payaso, para visitar hospitales infantiles y participar en eventos comunitarios.
Pero detrás de esa pintura colorida se escondía una mente meticulosa, fría y profundamente perturbada. El disfraz no era solo una forma de entender, era una forma de esconder su verdadero rostro. Su carisma, su reputación y su vida familiar le daban una cobertura perfecta. Podía moverse con total libertad entre políticos, empresarios y vecinos sin despertar sospechas. Su doble vida era tan convincente que nadie imaginaba lo que ocurría detrás de las paredes de su casa. Sin meternos en detalles muy gráficos, el patrón de Gacy era tan metódico como aterrador. Utilizaba su carisma y posición social para acercarse a jóvenes vulnerables, ofreciéndoles trabajo, dinero o simplemente un lugar donde quedarse. Tenía una habilidad casi hipnótica para inspirar confianza. Una vez que lograba control, mostraba su verdadera naturaleza. Su necesidad de poder absoluto sobre los demás lo impulsaba a actuar con una precisión quirúrgica. Era un cazador social, no impulsivo. Planeaba, seleccionaba y controlaba cada aspecto de su entorno. Y todo mientras mantenía una fachada intacta. El empresario generoso, el voluntario, el amigo del vecindario. Su capacidad para separar completamente sus dos mundos es una de las razones por la que su caso sigue siendo tan estudiado. Los psicólogos coinciden en que Gacy encarnaba la máscara de la cordura, una estructura mental en la que el individuo imita emociones humanas sin realmente sentirlas. Podía sonreír, empatizar y hasta llorar frente a otros, pero todo esto era parte del papel que él interpretaba. A mediados de los años 70, comenzaron a acumularse reportes de jóvenes desaparecidos en Chicago, pero las investigaciones eran lentas, dispersas, hasta que un caso específico encendió todas las alarmas. En 1978, un joven llamado Robert Piest desapareció después de comentar que había ido a hablar con el contratista Gacy sobre un empleo. Ese pequeño detalle bastó para que la policía empezara a seguir su rastro. Tras semanas de vigilancia, inconsistencias en sus declaraciones y un olor sospechoso proveniente de su casa, las autoridades obtuvieron una orden de registro. Lo que encontraron superó cualquier pesadilla. El arresto de Gacy conmocionó a todo el país. Durante los interrogatorios, alternaba entre el llanto, la calma total y una sorprendente frialdad. Confesó algunos de sus actos con una naturalidad que helaba la sangre, como si hablara de un trabajo más dentro de su agenda diaria. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Gacy mantenía su sonrisa, hacía bromas y trataba de convencer al jurado de que sufría de personalidades múltiples. Pero su nivel de control y su detallada planificación demostraban todo lo contrario. Gacy fue diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad con rasgos psicopáticos evidentes. No sentía culpa, no empatizaba y veía a las personas como objetos que existían para su beneficio. Lo más impactante no era su violencia, sino la habilidad para ocultarla durante años. Mantenía una vida social activa, una empresa rentable y una red política sólida, mientras vivía con un sentido de impunidad absoluta. Su caso ayudó a perfilar el comportamiento del asesino organizado, un tipo de criminal que actúa con planeación, inteligencia y control emocional. Gacy entendía el sistema, sabía cómo burlar a la policía y sobre todo, cómo manipular la percepción pública.
Los psicólogos también destacaron el papel del trauma infantil. El abuso, la humillación y la falta de afecto genuino crearon en él una necesidad enfermiza de control. Una forma distorsionada de venganza contra la vulnerabilidad que tanto detestaba en sí mismo. John Wayne Gacy no era solo un monstruo, era el resultado de una tormenta perfecta entre trauma, inteligencia y poder. Y ese equilibrio mortal lo convirtió en uno de los casos más analizados en la historia del crimen moderno. Chicago de los años 70 era el escenario ideal para alguien como Gacy. Una ciudad en crecimiento, llena de barrios de obreros, movimientos políticos y cierto nivel de anonimato. Las autoridades carecían de sistemas centralizados para rastrear desapariciones. No existe el término asesino serial como hoy lo entendemos. Las víctimas, en su mayoría jóvenes trabajadores, no tenían vínculos aparentes entre sí. Todo esto le permitió actuar sin levantar sospechas durante casi una década. Además, su involucramiento en política y voluntariado lo blindaban socialmente. ¿Quién iba a sospechar del payaso que animaba fiestas infantiles y donaba tiempo a causas comunitarias? Su historia es también una crítica al contexto social, la tendencia a juzgar por apariencias y a creer que el mal tiene un rostro reconocible. Gacy nos demostró que no es así. Hoy, el nombre John Wayne Gacy se asocia al mal disfrazado de normalidad. Su caso transformó la criminología moderna y la forma en que se investigan los crímenes seriales. Su vida demuestra tres cosas esenciales. 1. Que los traumas no tratados pueden evolucionar en monstruosidad. 2. Que la inteligencia sin empatía puede ser muy peligrosa. Y 3. Que las apariencias son solo máscaras. A más de 4 décadas de su arresto, sigue siendo objeto de documentales, series y estudios psicológicos. Pero más allá del morbo, su historia nos enseña algo profundo. El mal no siempre se muestra con gritos ni violencia. A veces sonríe, te estrecha la mano y se disfraza de payaso. Y así termina la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Un hombre cuya sonrisa pintada se volvió un símbolo del terror oculto en lo cotidiano. Su caso nos recuerda que el mal puede vivir justo al lado y que la mente humana es un laberinto del que no todos regresan. Y si te gustó este episodio, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como @equilibrio inestable podcast y en X como @equilibrioinpod. Y te recuerdo que también nos puedes escuchar en Spotify y iHeartRadio. Dale like y compártelo con alguien que también disfrute los misterios de la mente humana. Y déjanos tu opinión, ponlo en los comentarios. ¿Crees que Gacy nació con el mal o que el mundo lo creó? Yo soy Carlos y esto fue Equilibrio Inestable Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, mantente alerta, porque incluso la sonrisa más amable puede esconder algo siniestro. Hasta luego.